Bueno, hola, ¿cómo andan? Eh, Quería mostrarme y presentarme mínimamente la cara. Eh, Igual ya me conocen en Facebook. Eh, y bueno, y decirles que estuve medio atrasado con los videos porque tuve un dolor de muelas últimamente. Pero ahora voy a recuperar un poco el tiempo que falta con los nuevos videos. Así que seguimos con el videito de Alfonsín, el número 2. ¿Sí? Tenemos la idea, es un poco continuar de lo que veíamos en el video anterior. ¿Sí? Esta idea de la propuesta democrática de Alfonsín en sus 6 años de gobierno y un poquito a ver qué resistencias hubo frente a eso, ¿no? Qué grupos se opusieron, muchos de los cuales fueron llevándolo hacia la ruina, ¿no? Porque el gobierno de Alfonsín no pudo terminar su mandato, sino que un poquito antes de que se cumpliera el mandato, 6 meses antes, tuvo que entregar la banda presidencial a Menem, el siguiente presidente, y eso por la presión de los sindicatos, de los militares que hicieron una serie de intentos de golpe de Estado, que vamos a ver, y por ciertas reacciones opuestas de la sociedad en algunos momentos, cuando veía que la economía ya se iba al demonio, eh, y grupos conservadores como la Iglesia, sectores de la política, etcétera. Eh, Como dijimos en el video anterior, gran parte del esfuerzo de Alfonsín, culturalmente hablando, era por erradicar ciertos conceptos autoritarios que venían de las dictaduras, como por ejemplo la idea del enano fascista, que la otra vez dijimos, que es como una especie de caricatura de lo que todo argentino esconde adentro, ¿no? Como un cierto autoritarismo inconsciente muchas veces. Y el dogmatismo, obviamente, que forma parte de este concepto del autoritario. Eh, entonces, Alfonsín en su campaña había denunciado la existencia de un pacto militar sindical, sindicatos militares, que de algún modo intentaba controlar eh, a los trabajadores y la economía, pero sin éxito, y generando una impronta muy fuerte de dogmatismo y autoritarismo. Entonces, un poco la idea era oponerse a esto por medio de la civilidad que decíamos en el video anterior. ¿Sí? Acá se muestra mucho qué relación hubo entre los políticos y el debate, ¿sí? Y la intelectualidad también. Se intentó llevar el debate político a un nivel intelectual importante. Entonces, bueno, algunos de los principales referentes de este debate fueron el propio Alfonsín, Cafiero, que fue el referente de la oposición, o sea, del peronismo. Y bueno, del debate político surgieron propuestas que finalmente algunas devinieron en ley, como por ejemplo la ley del divorcio, que fue una ley muy importante porque fue bastante revolucionaria en su momento. Era una ley que promovía la posibilidad del divorcio y que, bueno, generó una, digamos, una grieta, como se dice hoy, ¿no? Una situación, una sensación de tensión, porque se creía que con la ley de divorcio se iba a provocar un montón de divorcios de manera, ¿no?, ilimitada, pero que en realidad no fue así, porque la posibilidad del divorcio no equivalía a que la gente se divorciara, sino que era simplemente una posibilidad que estaba allí y que como posibilidad generaba una apertura hacia lo nuevo, hacia el cambio, pero que no fue realmente algo tan escandaloso como se creía que iba a ser, ¿no? Como si fuera que promovía el divorcio. De todos modos, hubo reacciones de grupos conservadores, de iglesia, de sectores de la política que no lo aceptaron, pero bueno, de todos modos se promulgó y influyó en este contexto de democracia porque generaba la idea de que uno podía decidir frente a estos, frente a un valor que podía ser más autoritario, como por ejemplo la idea de el matrimonio en su visión más religiosa, por ejemplo, ¿no? Bien, eh, entonces todos estos factores en contra de los valores democráticos, como podría ser el pacto sindical militar en su momento, las reacciones de la iglesia, de grupos conservadores dentro de la política también, generaron una oposición al gobierno que finalmente generó la caída del gobierno de Alfonsín. ¿Sí? Esto se ve también muy particularmente con varios intentos de golpe que vamos a ver ahora en el próximo video, golpes de Estado, ¿no?, que no se llevaron a cabo.
y también de los paros generales que hubo, ¿sí? Los sindicatos estuvieron muy en contra del gobierno de Alfonsín y hicieron aproximadamente 7 u 8 paros nacionales que generaron muchos conflictos, muchos problemas. Eh, ¿Qué más? Bueno, como decíamos, Alfonsín intentó enfrentarse a los sindicatos, ¿sí? Y a los militares, obviamente, ¿no? Pero hubo resistencias. Por parte de los sindicatos, porque, bueno, porque no, porque había la idea de que Alfonsín quería, por empezar, porque era un gobierno radical, ¿sí? Generalmente los sindicatos tenían más respeto por los gobiernos peronistas, que eran gobiernos más fuertes, eh, que tenían mayor manejo de todo lo que era el mundo del trabajo. En cambio, la UCR, los radicales, Alfonsín a la cabeza en este caso, tenían menos manejo del mundo de los sindicatos, o sea, les costaba más pactar con ellos. Por eso es que recibieron toda una actitud de rechazo por parte de ellos y que se evidenció en estos paros generales, que fueron varios durante el gobierno de Alfonsín. Ya les digo cuántos. Hubo 13 paros generales en todo el gobierno de Alfonsín. ¿Sí? Eh, Aparte que estos paros iban ya de la mano con reacciones en los grupos empresarios, en la iglesia, también con grupos de izquierda, ¿no? Todos opositores al gobierno. O sea que este rechazo fue muy fuerte e influyó mucho en la política de Alfonsín. Eh, Aparte también la población civil se empezó a enterar de cosas que habían pasado en la época de la dictadura y empezó a generar toda una serie de demandas que el gobierno de Alfonsín no podía solucionar. Todo esto acompañado con los intentos de golpe de Estado hizo que Alfonsín dictara lo que es la obediencia debida y el punto final, que son dos medidas para, de algún modo, moderar lo que había sido el juicio a los militares en su momento, eh, que vamos a ver más en el próximo video, pero que eran todas medidas contraautoritarias que generaron toda una serie de reacciones opuestas.